Tsai Guoqian es uno de los artistas protagonistas del escenario artístico internacional desde los años 90. Unos 20 años antes él se forma en primer lugar como pintor y se forma desde China, pero mirando la pintura que se hace en Rusia en primer lugar y luego la pintura francesa de final del siglo XIX fundamentalmente. Y es importante esto para el Prado porque es un artista que se forma como pintor, pero es un artista ambicioso en el sentido de que piensa que él necesita camino propio y que la pintura es un camino andado. Lo hace con el mayor respeto hacia los demás que deciden pintar, pero él lo vive así en ese momento, con sentimiento de artista militantemente moderno. Tiene una carrera realmente asombrosa, con grandes hitos, como es la dirección artística de la inauguración de las Olimpiadas de Pekín en 2008, que es un espectáculo realmente de poner los pelos de punta, ¿no? Yo recuerdo verlo en directo sin saber quién lo había hecho, con unos fuegos artificiales realmente muy sorprendentes para el mundo del arte, ¿no? De ahí en adelante hizo muchas instalaciones, ganó el premio de la Bienal de Venecia, ha tenido exposiciones monográficas en el Guggenheim de Nueva York y de Bilbao, en muchos de los principales museos y escenarios del arte contemporáneo de todo el mundo. Lo que es interesante para nosotros es que Tsai, 30 años después de estos hitos, decide volver a la pintura. Y volviendo a la pintura lo que decide hacer es fijarse en uno de sus templos principales, digamos que es el Prado, ¿no? Él desde su juventud habla de que una de sus inspiraciones principales como artista, como trayectoria artística, pero también como pintor, es el Greco. Y eso es lo que le lleva al Prado a invitarle hace unos años a pensar sobre la pintura del Greco y de los demás maestros que guardamos en este museo y a pensar como artista, a pensar pintando. Él decide que quiere volver a pintar, pero que lo quiere hacer de nuevo insistiendo en esta idea de que un pintor debe ser una persona que encuentra lenguajes nuevos para tiempos nuevos. Decide que él quiere pintar, pero quiere hacerlo con un medio nuevo, y ese medio es la pólvora. Y lo que ha hecho en esta exposición, lo que mostramos aquí, es dedicar un tiempo, un poco más de un año, y in situ en el propio Prado, este último mes antes de la inauguración, dedicarlo a pensar en lo que algunos pintores le ofrecen, en cómo alimentan su espíritu, ¿no? Y estos pintores son el Greco, Rubens, Tiziano, Velázquez y Goya. Y lo que ha hecho en esta exposición que ahora mostramos es hacer versiones contemporáneas del arte de estos pintores y hacerlas con una técnica que él encuentra que da voz tanto a sus anhelos de artista como a una manera nueva de pintar, con afán renovador, con ánimo espiritual, como lo hace él todo siempre, con la idea, una frase que repite muy a menudo que es muy bonita, que dice que él se sitúa en el lugar en el que los artistas se sitúan, que es como puente entre el mundo visible y el invisible.